Buenas tardes, mi nombre es Mislay Chávez. Les voy a hablar sobre la generación de las computadoras, por lo cual nos vamos a enfocar en un cuadro comparativo. Tenemos aquí la generación de las computadoras, la primera generación que se llama generación de válvulas, que va desde el año 1846 a 1957. Tenemos aquí la primera generación. Estos computadores ocupaban un cuarto entero, ya que las válvulas eran sumamente grandes o los tubos al vacío y necesitaban un espacio para el computador y los refrigerantes que se necesitaban para este tipo de computadoras. También en esta generación no existían los lenguajes de programación, sino que las instrucciones se ejecutaban en forma directa. De esta generación podemos citar a las computadoras ENIAC, que fue la primera computadora electrónica de propósito general. Poseían alrededor de 18.000 válvulas. En programación y soporte de almacenamiento tenemos programación manual en paneles de control, entradas y salidas por medio de tarjetas perforadas. En la segunda generación, como pueden ver, cambia el tamaño de las computadoras y ahora estamos hablando que se sustituye las válvulas por transistores. El desarrollo de transistor que sustituye las válvulas de vacío, el uso de núcleos de ferrita como elemento básico de memoria principal y ejecutan 10 millones de operaciones por minuto con este cambio. Nace en esta generación el concepto de supercomputadoras como el LAR, y la IBM lanza la 7030. En programación y soportes de almacenamiento se aplica el lenguaje COBOL, se desarrolla el lenguaje Fortran, el lenguaje Alcor y nacen los sistemas operativos Unix. Y en los soportes de almacenamiento podemos hablar de cintas magnéticas. Ahora hablamos de la tercera generación que nace en el año 1965-1971 y es la edad de los integrados. Los transistores son reemplazados por circuitos integrados, ejecutan 100 millones de operaciones por segundo y se realizan multiprocesos y multiprogramas. Los lenguajes de programación en esta época, en estas computadoras, se utilizaban el BASIC, el Pascal, el RPG. Y los lenguajes de alto nivel se utilizaban en programación y soportes de almacenamiento. Entre los dispositivos de entrada tenemos los lectores de tarjetas perforadas. Los de almacenamiento tenemos conjunto de núcleos magnéticos y los dispositivos de salida tenemos la impresión de papel continuo. En la cuarta generación se llamaban computadores personales de uso doméstico y nace en el año 1972 al año 1981. Se comienzan a utilizar circuitos integrados. En esta generación se comienza a hablar de mini computadoras, máquinas con un procesador de 16 bytes con una memoria de 16 a 32 kilobytes. En las características se lanza el lanzamiento de la Apple, computadora con gráficos a color, y la IBM lanza su computador personal IBM PC. Se publica el ADA en programación y los soportes. Se utilizan los disquetes flexibles 5 1/4 y los cassettes con cintas magnéticas de almacenamiento. En la quinta generación, que es la generación que estamos actualmente, nace a partir del año 1981 y lo llamamos ordenadores personales de uso doméstico. Se sigue utilizando los circuitos integrados, pero mejorados, para dar mayor velocidad. Nacen los procesadores y los doble procesadores. En las características tenemos que las PCs se utilizaban en los hogares y en las escuelas. Nacen los procesadores XT,
las computadoras 286, 386, 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 y Pentium 5. En la programación y soportes de almacenamiento tenemos el sistema operativo Unix, el MS2, el OS2 y Windows NT, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, como los sistemas operativos. Y los soportes de almacenamiento ya pasan a ser disquete 3,1/4, perdón, pendrive, CD, DVD, y se empieza a utilizar el USB memoria. Podemos observar que en cada una de las 5 generaciones disminuye el tamaño de las computadoras hasta en la actualidad, como podemos ver, que se utilizan las computadoras de un tamaño mínimo como las mini lacto, las lacto, y que por eso es que se llaman computadores personales. Bueno, muchas gracias. Ya terminamos con la generación de las computadoras. Espero que les haya gustado. Hasta luego.